Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. El domingo 11 de abril será un día intenso en América Latina. Tendremos elecciones presidenciales en Perú y Ecuador, segunda vuelta de gobernadores en Bolivia y en Chile se elegirá a la Convención Constitucional para redactar otra constitución. Y en el caso particular de Perú tendrán sus ciudadanos la oportunidad de dar la vuelta a toda una época de desestabilización, corrupción y sobre todo abrir una puerta a la esperanza para resolver la crisis económica y también atender de mejor manera la catástrofe sanitaria. Hasta ahora las encuestas no señalan con claridad uno o una opcionada con claras posibilidades de ganar la presidencia del Perú. Por lo pronto, de lo visto el debate virtual del viernes pasado, para muchos analistas y comentaristas en ese país andino no hay claridad en las propuestas y menos en las soluciones inmediatas para los acuciantes problemas de sus ciudadanos. Por eso hemos invitado al abogado y ex procurador Julio Arbizu, con quien vamos a conversar sobre lo que pasa en estos momentos en el Perú. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido. Muchas gracias por atender esta invitación. Muchas gracias. Hola. De entrada le quería preguntar, Julio, ¿hasta dónde lo que se vive este momento como el ambiente electoral político para las elecciones del 11 de abril le dan al ciudadano, al académico, al analista, a los medios de comunicación la certeza de que efectivamente los candidatos están sintonizados con los problemas de los ciudadanos? Bueno, lamentablemente no tengo una certeza. Yo diría que los, eh, las últimas semanas, en verdad, han revelado que las candidaturas más importantes o las que tienen seguramente mayor opción de llegar a la segunda vuelta no han sintonizado con las necesidades de la ciudadanía. Te diría que de los 5 candidatos que se muestran con posibilidades, solo una, Mendoza, ha sido enfática en señalar la necesidad de regresar o de repensar la labor del Estado en atención a lo que ha sucedido, es decir, cómo ese olvido sistemático o esa renuencia del Estado a hacerse cargo de su, por ejemplo, sistema sanitario, nos ha afectado gravísimamente con demasiada contundencia en este último año de pandemia. Yo diría que el resto de candidatos ofrece, por el contrario, un panorama mucho más desolador del que estamos viviendo. Entonces, eh, es, los peruanos y peruanas aquí estamos viviendo un momento muy complejo. Vemos hacia adelante un panorama sombrío y yo espero que en los próximos días, en las próximas semanas, no queda mucho para las elecciones, esto puede ir cambiando y pueda la gente empezando a, como decía Guillermo O'Donnell, a castigar a aquellos que ya eh, los decepcionaron o robaron o ya mostraron su verdadera personalidad, ¿no? Claro, pero Julio, ahí le haría la otra pregunta que viene al caso a propósito de lo ocurrido el viernes pasado. También es evidente que hay algunas figuras políticas bastante gastadas o desgastadas en cuanto a su presencia mediática, lo cual incluso en varios análisis que he podido leer da cuenta de que efectivamente no tienen mucho peso, pero sin embargo hacen un ruido en el proceso electoral. ¿Usted cree que efectivamente hay figuras que ya no deberían estar, que no aportan al debate público, que reiteran, y en algunos casos como Ollanta Humala, como Keiko Fujimori, reiteran el mismo discurso que lo han venido manejando quizás desde hace casi 2 décadas para acá? Sí, indudablemente hay presencias en el abanico electoral que son presencias antiguas, que no ofrecen un mensaje renovado, que eh, no han repensado su proyecto político. En el caso de la señora Fujimori, además, que carga con el peso enorme de ser la hija y en su momento la primera dama de uno de los dictadores más sanguinarios de los últimos tiempos en Perú, un sujeto que está todavía preso por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de corrupción, y la señora tiene, ¿no?, todavía pendiente aclarar qué pasó con el dinero
que sirvió para sus estudios, qué pasó con el dinero que ingresó para su partido político. Ella tiene ya una acusación en este momento, que ella ha pedido 30 años de pena privativa de libertad para ella, el dinero que ingresó a su agrupación política, a la actual, a la que la cobija, de tal manera que hay muchísimo todavía por aclarar en cuanto a la señora Fujimori y el señor Ollantumala, ¿no? Que lamentablemente digamos, se hizo del gobierno momento generando mucha expectativa, ganó las elecciones con solvencia, con un discurso que por lo menos anunciaba cierto viraje respecto a la presencia o a la participación del Estado, y terminó traicionando todas esas expectativas que había generado en la ciudadanía, ¿no? Aliándose con grupos empresariales caducos, digamos, deshonrando su compromiso con el pueblo, con la ciudadanía, y ahora en esta contienda electoral, atravesando ahora mismo también Ollantumala un proceso judicial por casos de corrupción. Ya, pero entonces frente a eso, Julio, una de las preguntas que se haría cualquier ciudadano por fuera de Perú es ¿hasta dónde se crean las condiciones para que incluso la decisión de los peruanos sea mejor pensada, más reflexionada en base a propuestas y no sobre el ruido que están provocando candidatos como los que acabamos de mencionar, pero también sobre los temas que el propio gobierno que dejó Martín Vizcarra y el actual todavía, digamos, enlodan el debate público porque no se tiene claridad de qué país quieren estos candidatos para los peruanos? Pues sí, debería estar claro por lo menos que frente a la crisis que ha generado la pandemia, vamos, la oferta electoral debería estar concentrada en mejorar el sistema sanitario, mejorar los sistemas públicos que pueden generar las condiciones para el acceso a derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, ¿cierto? La experiencia de encontrarnos con un sistema sanitario absolutamente colapsado, refleja, ¿no? Lo que ha sido la labor del Estado, el escasísimo interés, casi te diría, la renuencia del Estado a hacerse cargo de sus obligaciones para generar o para proveer derechos para los ciudadanos y ciudadanas. Y sin embargo, yo no siento, repito, más allá de una candidata, que el discurso de el resto de candidatos o el resto de partidos políticos vaya en consonancia con esas necesidades. Creo que al contrario, de los 5 candidatos te diría que hay 3 claramente dispuestos a seguir, ¿no? El cauce que ha planteado la política en los últimos 40 años, o los últimos 30 años en el Perú, ¿no es cierto? Desde que se instauró el gobierno de Alberto Fujimori y empezaron las reformas neoliberales de los 90, y le quitaron protagonismo al Estado, y se empezó a hacer mucho más magro el presupuesto público para determinadas obligaciones del Estado. El otro señor, el López Aliaga, es mucho más que eso, en verdad, ¿no es cierto? No es solamente un candidato neoliberal, no es solamente un candidato del continuismo, sino que además es un sujeto nefasto en sí mismo. Es un fanático religioso. Él en algún momento se le llamó el Bolsonaro peruano, y a él le hacía mucha gracia, ¿no es cierto? Pero esos son dos de los 5 candidatos. Te diría que hay uno más todavía. A ver, De Soto, por ejemplo, que también quiere entrar en el juego político con alguna expectativa, es un viejo defensor de estas políticas que nos han llevado a esta catástrofe sanitaria, ¿no? Entonces, no, te diría que del lado de los candidatos hay un discurso lamentablemente continuista, y del lado de los electores, a juzgar por las encuestas, tampoco hay mucha claridad sobre cuáles son las necesidades y quién las representa de mejor manera, ¿no?
Claro que sí, Julio, vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos para hablar incluso en la perspectiva ya en función incluso también de las encuestas que hemos mencionado en un principio. Vamos a hacer la pausa y enseguida regresamos con Julio Arbizu, abogado y ex procurador de Perú, sobre el tema electoral del próximo 11 de abril. Vamos a la pausa.